En este video vamos a ver este resultado que nos dice si B es un F espacio vectorial y consideramos S un conjunto linealmente independiente, entonces cualquier conjunto generador tiene al menos tantos elementos como este conjunto S. Bien, entonces, ¿cómo se va a hacer la prueba? Vamos a proceder por contradicción. Bien, esto es, vamos a suponer que tenemos un conjunto S', un conjunto cuyos elementos vamos a nombrar como Y1, Y2, hasta YK, un conjunto generador, donde K es más chico que M. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un conjunto generador y que tiene menos elementos que nuestro conjunto S. Muy bien. Como este conjunto es un conjunto generador, quiere decir que cualquier elemento en nuestro espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de ellos. Entonces, en particular, sabemos que existen escalares, voy a denotarlo por lambda is, elementos en el campo, con i entre 1 y k, tales que x1 se puede escribir como lambda 1 y1 más lambda 2 y2 más, y se sigue aquí la suma, hasta lambda k yk. Sí, donde este x1 es el elemento que aparece aquí en S. Podemos hacer una observación de esto. Una observación es que tenemos que existe un lambda i distinto de 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría si lambda i fuera 0 para todo i? Esto implicaría que esta suma, la que aparece aquí, es 0. Entonces, si esta suma fuera 0, tendríamos que x1 es 0. Pero x1 no puede ser 0 porque estamos considerando S un conjunto que es linealmente independiente. Si el conjunto es linealmente independiente, en particular, ninguno de sus elementos puede ser 0. Entonces, sabemos que existe un lambda i distinto de 0. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que lambda 1 es distinto de 0. Si no, podemos renombrar los yi's y acomodarlos de manera que el primero que consideremos tenga el escalar distinto de 0. Bueno, si lambda 1 es distinto de 0, entonces, considerando esta igualdad, podemos escribir a y1 como combinación de los otros elementos. Es decir, podemos escribir a y1 como 1 entre lambda 1. Esto denota el inverso multiplicativo de lambda 1. Recordemos que f es campo, entonces todos los elementos distintos de 0 tienen inverso multiplicativo. Entonces podemos escribir y1 como 1 entre lambda 1 por x1 menos lambda 2 entre lambda 1 por y2 menos, y seguimos hasta lambda k entre lambda 1 por yk. Muy bien. Entonces, si nos fijamos en esta parte, tenemos que es una combinación lineal y1 de x1 de y2 hasta yk. Es decir, este es un elemento que está en el generado de x1, y2
así hasta YK. Ahora bien, sabíamos que B es el generado por Y1, Y2 hasta YK, porque en un principio tomamos este conjunto como un conjunto generador. Y por lo anterior tenemos que Y1 está en el espacio generado por este conjunto. Entonces podemos escribir esto que está contenido en X1, Y2 hasta YK. Como B está contenido en el subespacio generado por este conjunto, tenemos que el conjunto de acá es un conjunto generador. Bien, ahora vamos a considerar el conjunto anterior como conjunto generador. Entonces, sea S1 el conjunto que tiene a X1, a Y2 y así hasta YK. Sabemos por lo anterior que este es un conjunto generador. Como es un conjunto generador, sabemos que cualquier elemento que sea vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos que aparecen aquí. Entonces, existen escalares que voy a denotar por mu i, elementos en el campo, tales que x2 se puede escribir como combinación lineal de los elementos que aparecen en este conjunto. Entonces lo voy a escribir como m1 x1 más mu2 y2 más mu-k y-k. Observemos lo siguiente. Existe un mu-i que es distinto de 0 para i entre 2 y k. Si esto no fuera cierto, si todos los mu-i's fueran 0 desde 2 hasta k, tendríamos que esta parte, la parte que está aquí, sería 0. Es decir, x2 se podría escribir como un escalar por x1. Y de nuevo, esto no es posible porque en un principio estamos considerando S un conjunto linealmente independiente, entonces ningún elemento puede escribirse como combinación lineal de los demás. Entonces, en particular, x2 no puede ser combinación lineal de x1. Muy bien. Ahora, como existe un mu2 distinto de 0 entre 2 y k, vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que mu2 es distinto de 0. Como esto pasa, podemos escribir ahora a y2 como una combinación lineal de los demás. Es decir, podemos escribir a y2 como 1 entre mu2 por x2 menos mu1 entre mu2 por x1 menos, y así seguimos, hasta mu-k entre mu2 por yk. Y de nuevo, todo esto es un elemento que está en el generado por x1, x2, así hasta yk.
Bien, ahora bien, sabíamos que S1 era un conjunto generador. Entonces, B se podía ver como el generado por X1, Y2, hasta YK, y por lo anterior sabemos que Y2 está en el espacio generado por este conjunto, X1, X2 hasta YK. Entonces podemos cambiar este conjunto generador por este otro, por X1, X2 hasta YK. Es decir, ahora este es un conjunto generador. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en este proceso es ir cambiando el conjunto generador que nos están dando. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues estamos cambiando justo cada elemento. Por ejemplo, en el primero que nos da, tenemos el conjunto original que era Y1, Y2 hasta YK, y lo estamos cambiando ahora a Y1 por X1. En el siguiente paso, ya que tenemos este conjunto que es el conjunto generador, vamos a hacer el mismo proceso y vamos a cambiar ese conjunto generador. Ahora vamos a cambiar Y2 por X2. Lo que vamos a seguir haciendo es repetir este proceso. Entonces, repitiendo este proceso, después de K pasos, obtenemos que el conjunto X1, X2 hasta XK es un conjunto generador. Pero nosotros habíamos tenido de hipótesis desde el inicio que este era un conjunto generador donde K es más chico que M. Si K es más chico que M, entonces podemos considerar justo XK más 1. Entonces, como es un conjunto generador, XK más 1 va a estar en el generado por X1 hasta XK. Pero esto es una contradicción, ya que sabíamos que S es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, no puede pasar que K sea más chico que M, porque eso nos va a contradecir que S sea linealmente independiente, que lo tenemos por hipótesis.